Bueno, primero, Josep, bienvenido a Madrid. Muchas gracias. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de Educan, tanto a venir a dar este seminario como a aceptar a realizar esta entrevista, que para nosotros es muy valioso. Un placer. Lo primero te quería hacer una pregunta de un poco de índole personal, y es ¿por qué elegiste el campo de la cognición animal y la psicología evolutiva como área de investigación? Siempre me habían gustado los animales. Y entonces cuando fui a la universidad, pues incluso antes de ir a la universidad había empezado a ir al Zoo de Barcelona a estudiar a los primates, a los gorilas y a los chimpancés. Y entonces cuando entré en la universidad, entonces pues me dediqué a la psicología, porque a mí me interesaba saber sobre los procesos cognitivos, cómo aprendían socialmente. Y entonces en biología no había gente estudiando primates. Toda la gente estudiando primates estaban en psicología. Y bueno, y por eso escogí psicología. Pues, la cognición tiene mucho que ver con el almacenamiento y procesado de la información, evidentemente. ¿Cómo crees que ha influido en nuestra evolución cognitiva, en la evolución cognitiva del ser humano, el tener una herramienta para traducir a símbolos la información como es el lenguaje? Yo pienso que el lenguaje nos permite hacer cosas que sin lenguaje no serían posibles. Lo que sucede es que hay capacidades cognitivas que sustentan el lenguaje que también nos permiten pensar. O sea, a veces se hace la asimilación de pensamiento y lenguaje. Yo pienso que el lenguaje es anterior, el pensamiento es anterior al lenguaje. Entonces, lo que el lenguaje se ha basado en el lenguaje es relativamente ha aparecido relativamente hace poco, a nivel evolutivo. Y entonces ya hay procesos cognitivos que permitan a diferentes especies pensar. Entonces el lenguaje lo que ha hecho es ha tomado algunos de estos componentes cognitivos y ha creado de nuevos para entonces crear el lenguaje. Una cosa que a mí me sorprendió al ojear tu trabajo, al estar leyendo tu trabajo, es que has aplicado en algunos puntos el concepto de teoría de juegos para estudiar, ¿sabes? Y explicar determinados comportamientos, sobre todo en mamíferos sociales. ¿Qué importancia crees que tiene la teoría de juegos para el estudio de la cognición? Depende del tipo de teoría de juegos de la que se hable. Por ejemplo, a nivel de teoría de juegos se ha aplicado mucho a nivel de comportamiento, pero a nivel de la cognición se ha explicado mucho, se ha utilizado mucho menos. Entonces, por ejemplo, a mí lo que me interesaría mucho saber, y es algo que estamos investigando, es el tipo de razonamiento, el tipo de pensamiento que ellos utilizan a la hora de realizar la teoría de juegos. O sea, si por ejemplo cuando ellos están compitiendo con otro individuo, lo hacen de forma estratégica. Y si por ejemplo son capaces, es algo que todavía no sabemos, por cierto, pero si por ejemplo son capaces de pensar sobre cuáles son las alternativas de que tiene el otro sujeto para entonces decidir qué es lo que ellos tienen que hacer o no hacer. Se sabe relativamente poco sobre esto, porque sí sabemos cómo reaccionan, pero cuáles son los procesos cognitivos que subyacen a la conducta que observamos todavía es un terreno que no se ha trabajado mucho. En tus trabajos has usado varios conceptos y los has usado habitualmente que hasta hace poco se consideraban que no se podían aplicar a los animales porque se pecaba de antropomorfismo flagrante. Sí. A mí me ha dado la cabeza, por ejemplo, cuando hablas de venganza en los primates y además de su utilidad social. ¿Crees que es necesario redefinir el antropomorfismo y el tipo de lenguaje que podemos usar para estudiar la cognición animal? Yo pienso que cuando utilizamos palabras como venganza, que pueden sonar antropomórficas, lo que podemos dar es una definición. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de venganza? Por ejemplo, a nivel de venganza sería cuando un individuo hace algo, le quita algo a otro, entonces si este otro hará algo que pueda dañar al que ha sido el agresor inicial. Para mí es venganza. Por ejemplo, cuando hay un tiempo. Entonces esto es una definición de venganza. Entonces, si esta no es tu definición de venganza, dime qué es y entonces podemos ver si estamos hablando de lo mismo. Muchas veces el problema con antropomorfismo, etcétera, ocurre porque utilizamos la misma etiqueta, pero estamos refiriéndonos a una cosa diferente. O sea, es una polémica que no es tal.
Es sencillamente utilizamos la misma etiqueta para cosas diferentes. Entonces, muchas veces la polémica se resuelve simplemente: ¿a qué te refieres cuando hablas de venganza? Pues yo me refiero a esto. Ah, pues yo me refiero a esto otro. Ah, entonces estamos hablando de cosas diferentes. Fin de la discusión. Bien, teniendo en cuenta que la cognición pues parece construirse de la manera más compleja y más plena en la diversidad ecológica, una diversidad de estímulos, de situaciones, de interacciones sociales, ¿no es posible que el historial experimental y las condiciones de alojamiento de los animales, sobre todo en primates, que están mucho tiempo en una misma instalación Sí. y con trabajos de investigación consistentes y concordantes con una forma o filosofía de estudiar, ¿no es posible que determinen las capacidades cognitivas de los animales y sesguen los resultados? O al revés, podrían descubrir nuevas capacidades que no se observan en libertad, por ejemplo. Y te voy a dar un ejemplo. La capacidad, por ejemplo, de planificar el futuro al día siguiente, qué van a hacer el día siguiente. Por ejemplo, a nivel de uso de instrumentos, en libertad ellos cuando necesitan un instrumento lo fabrican, lo utilizan y ya está. O por ejemplo, cuando necesitan una piedra para cascar una nuez, van a buscar la piedra, la utilizan y ya está. Ellos no guardan nada para mañana. Entonces, podríamos pensar que no tienen esta capacidad. Pues resulta que cuando en el laboratorio les planteamos una pregunta en la cual necesitan guardar un instrumento para utilizarlo mañana, son capaces de hacerlo. Fíjate lo que ha pasado aquí. En el laboratorio hemos descubierto cosas que en libertad aún no se han descubierto. ¿Y cómo lo hemos hecho? Pues cambiando las condiciones. Condiciones que no tienen en libertad, cuando se hace la pregunta, demuestran que son capaces de hacerlo. La cognición, si me permites seguir la pregunta, la cognición es una cosa muy curiosa en el sentido de que la flexibilidad es algo muy importante. La flexibilidad no únicamente se demuestra cuando se les presentan condiciones naturales, sino que a veces presentando condiciones artificiales es muy interesante ver lo que pasa. Porque podríamos decir que estas condiciones no es algo que ellos han estado preparados para responder a ellas. Y resulta que cuando les hacemos esta pregunta con unas condiciones especiales, artificiales, etcétera, responden la pregunta. Y no únicamente responden la pregunta, sino que lo hacen de una manera flexible y cognitiva. En este sentido, yo pienso que los trabajos en el campo y los trabajos en el laboratorio se tienen que coordinar, porque nos están permitiendo estudiar la cognición desde diferentes perspectivas. Y ahora, estamos hablando ahora sobre todo de instalaciones. Cuando planteamos los trabajos con animales privados, ¿sabes? Mantenidos en jaulas aislados y que se estudian en ambientes empobrecidos, ¿qué beneficios y qué problemas puede aportar al estudio de la cognición? Es por ejemplo, el estudio del desarrollo diferencial. Sería una manera. Lo que sucede en estos casos, lo que sería deseable, es que también hubieran otros grupos de sujetos que se estudien sin estas condiciones y entonces compararlos. Porque entonces podríamos aprender qué es lo que sucede cuando los sujetos no tienen estas condiciones. O sea, que incluso estos estudios que pueden parecer no válidos o no interesantes o que no tienen ninguna utilidad, yo creo que la tienen, pero tienen una utilidad siempre que se coloquen dentro de un marco comparativo y podamos ver cuál es el efecto diferencial que las condiciones, por ejemplo, durante el desarrollo pueden tener en un individuo determinado o en una especie determinada. Te voy a hacer un par de preguntas un poquito menos científicas. La primera, ¿tienes perro? Tenía, cuando vivía en Barcelona, habíamos tenido perros durante muchos años, pero ahora no. ¿Y qué opinas? O sea, y aquí no apelo a los científicos, o sea, ahora lo volveremos. O sea, ¿qué opinas sobre los perros y sobre la relación de los perros con nosotros, con las personas? Am, los perros yo creo que son un experimento muy interesante porque es una especie que hemos domesticado y que está colocada en unas condiciones que son las mismas condiciones que, por ejemplo, en las que nosotros vivimos, ¿no? Y en este sentido es muy interesante ver qué respuestas ofrecen, qué respuestas dan a una serie de desafíos a los que se enfrentan. O sea, la capacidad que tienen, por ejemplo, de relacionarse con personas a nivel de comunicación, cuando se compara con chimpancés, se compara con lobos, es realmente impresionante. O sea, la cantidad de tiempo que ellos utilizan en prestar atención a lo que hacemos nosotros es una cosa realmente que no se ve en lobos y no se ve en chimpancés. O sea, en este sentido es algo muy interesante. Y una cosa que sería interesante es, por ejemplo,
¿Es posible coger cualquier especie, domesticarla y que llegue al mismo resultado? Lo dudo. Porque tal vez si uno, por ejemplo, coge cabras, las cabras es la especie después de los perros que ha estado domesticada durante más tiempo. No creo que las cabras llegaran a hacer lo que hacen los perros. ¿Por qué? Porque ya parten desde puntos diferentes. O sea, en este sentido, yo pienso que son un experimento natural muy interesante que nos permite ver hasta, por ejemplo, si estamos hablando de comunicación, hasta dónde se puede llevar la comunicación entre especies. Y otra cosa que yo pienso que es muy importante y que se tendría que estudiar más es, por ejemplo, hasta qué punto llega la motivación para comunicar simplemente por el deseo de comunicar, no para obtener algo, simplemente como un instrumento, un vehículo para relacionarse con el otro. Yo siempre he pensado que con los humanos esto es algo que hacemos continuamente. O sea, cuando conversar, por ejemplo, los chimpancés no conversan, los humanos conversamos. Entonces, tenemos una motivación para socializar de una forma muy determinada. Y entonces, me encantaría saber si, por ejemplo, si los perros en general y si los perros sometidos a determinadas experiencias durante su desarrollo, son capaces, hasta qué punto son capaces de desarrollar lo que podríamos llamar una motivación ultrasocial, que parte de su existencia, que algo que es muy importante para ellos, es el hecho de compartir experiencias con nosotros. Eso, yo creo que de momento, hasta ahora, pienso que únicamente los humanos tienen esto. Pero sería muy interesante ver hasta qué punto otras especies también pueden llegar a realizar cosas parecidas en este sentido. Después, bueno, es muy conocido el artículo de Donald Griffin cuando desarrolló un poco la psicología cognitiva y cómo ser un murciélago, en el que decía que el mundo sensorial diferente de los animales, él, ¿sabes? Pues podía limitar la experimentación que podíamos hacer y podía no ayudarnos a comprender las capacidades cognitivas de algunas especies. Sí. Una cosa que me sorprende de la investigación con perros es que, aunque son mucho mejores que otros cánidos en agudeza visual, hay muy poca experimentación que utilice el olfato, que sigue siendo un sentido primordial. Entonces, esto nos puede dar, el no utilizar un sentido relevante, nos puede dar resultados limitados sobre sus capacidades cognitivas. Seguro. El problema no es un problema que no sepamos, el problema es cómo lo implementamos, cómo hacemos las preguntas. A nivel olfativo, o sea, la mayoría de especies de mamíferos el olfato es súper importante. Y cuando estamos hablando de cognición social, lo que sabemos de cognición social está básicamente basado en vista y un poco de audición. Pero se sabe muy poco de olfato. Claro, el desafío aquí es preguntarles preguntas, hacerles preguntas a nivel olfativo. O sea, y esto es un tema muy interesante, muy importante y que se tendría que trabajar. Pero es que es muy difícil. Es relativamente fácil manipular un objeto visual, un estímulo auditivo. Es muy difícil manipular un olor. Porque piensa que tal vez cuando tú ya has colocado el olor, no es imposible, pero ya te digo, es muy difícil. Porque a lo mejor la olor la colocas y entonces el estímulo está allí y ahora no quieres que el olor esté allí, pero es que tú no sabes si el olor está, porque podría todavía estar. Por tanto, es algo que tenemos que poner en nuestro debe y es algo que tenemos que abordar. Realmente tenemos que intentar trabajar más en este sentido, pero es que desde un punto de vista logístico es muy difícil. La teoría de la mente es un poco la capacidad de pensar sobre lo que otros están pensando. ¿Crees que los perros tienen teoría de la mente? Y, sobre todo, ¿cómo crees que influye y que afecta a su relación con las personas? Yo creo que algunos aspectos sí. O sea, yo teoría de la mente no la querría ver como una cuestión monolítica. Yo pienso que a nivel de desarrollo en humanos y a nivel de especies, lo que se observa es que de esta cosa que llamamos teoría de la mente hay diferentes componentes y yo pienso que hay algunos aspectos que los perros sí que tienen. Entonces, ¿en qué afecta con su relación con nosotros? Bueno, afecta el hecho de que, por ejemplo, ellos pueden inferir lo que uno puede o no puede ver. Y entonces, cuando tú, por ejemplo, ellos te piden algo y no lo haces y ellos ven que lo puedes ver, pues esto puede tener unas consecuencias diferentes, así, por ejemplo, no tienen esta sensibilidad. O sea, en este sentido,
sí que podría afectar, porque si, por ejemplo, si tú pides algo y no te lo dan, pues ya está. Pero si tú pides algo y sabes que están viendo lo que estás pidiendo y no te lo dan, esto tiene unas consecuencias diferentes. En este sentido sí que podría influir. Y lo que se trata de ver es hasta qué punto, qué tipo de capacidades de teoría de la mente tienen y qué tipo no tenemos datos que permitan decir que tienen esa capacidad. El entrenamiento de animales, yéndonos a la aplicación práctica de los conocimientos de comportamiento, tiende a cerrarse a modelos inferidos del conductismo radical. ¿Por qué crees que cuesta tanto que se incorporen las capacidades cognitivas de los animales a las propuestas de entrenamiento? Yo pienso que es una serie de factores. Un factor es, yo creo, la comodidad. Esto es lo que se ha hecho siempre y se tiende a seguir haciendo. Y el cambio es un cambio que es gradual y que tiene que pasar tiempo. A veces dicen que, por ejemplo, las viejas teorías no se, ya lo diré, es que tengo el refrán en inglés. Ah, las viejas teorías no se intercambian, lo que hacen es se retiran. O sea, cuando la gente que tiene unas ideas pues llega a la hora de retirarse, pues se retiran, entonces la gente que viene nueva ya tiene otras ideas. Pero no es que esta gente vaya a cambiar, no es que la gente que ha estado haciendo conductismo vaya a cambiar y se vaya a convertir en cognitivo. Hay gente que sí, y hay gente que lo ha hecho, pero a veces lo que pasa es que hay una inercia, esto es lo que yo sé, es lo que voy a seguir haciendo y ya está. Entonces, es las nuevas generaciones que lo tienen que cambiar. Piensa otra cosa, y es que, por ejemplo, la corriente cognitiva en la cognición animal no es una cosa que haya estado durante mucho tiempo. Empezó aquello fuerte a finales de los 70, pero fue únicamente en los 90 donde realmente empezó fuerte, donde realmente se empezaban a publicar libros y revistas, etcétera, etcétera. O sea, que ha llegado, pero ha llegado después de muchos años. Y entonces lo que pasa es que el cambio ocurrirá, creo, pero ocurrirá poco a poco. Yo pienso que ocurrirá, pero yo creo que está pasando. Que los perros sientan afecto por las personas y se quieran relacionar socialmente con las personas, ¿va a implicar por su parte una búsqueda del desarrollo cognitivo necesario para hacerlo? Por parte Del perro. del perro. Bueno, lo que pasa es que yo pienso que el perro ya ha evolucionado de una manera que nos demuestra que tiene ciertas capacidades cognitivas que, por ejemplo, no vemos en los lobos. Y por tanto ya ha habido una adaptación. O sea, ya hace cosas que le permiten funcionar mejor dentro de la sociedad, del entorno. Piensa, por ejemplo, nosotros somos como, por decirlo así, parte del entorno. Entonces resulta que si el perro es capaz de responder de forma óptima a este entorno, pues aquellos son los perros que serán seleccionados. Nosotros no únicamente somos el entorno, también somos los que deciden si este perro va a ir a la siguiente generación o no. Y por tanto es una presión selectiva muy fuerte. Entonces yo creo que el perro ya ha sido seleccionado para responder de cierta manera. Porque el perro que no responde, el perro que es demasiado agresivo, etcétera, etcétera, pues este perro pues no sigue adelante. O sea, estos genes no van a seguir adelante. O sea que esto ya ha sucedido. ¿Es posible que en el futuro suceda más, dependiendo de las capacidades, etcétera? Es posible, la evolución no se para, la evolución continúa. Entonces, ¿en qué dirección esto podría cambiar? Pues esto es muy difícil de saber, pero que ya ha sucedido y que seguirá sucediendo seguro. Y voy a lanzar la pregunta que me decías anteriormente sobre los cambios a nivel de los procedimientos que se utilizan para entrenar a perros. Cada vez más la sociedad pide que a los animales se les trate de una forma humana y de una forma que no sea cruel. Incluso para nosotros, la gente que está en el mundo académico, cuando por ejemplo esto es relativamente nuevo, una de las cosas que se nos pide cuando hacemos investigación ahora es que digamos cuál es el beneficio para la especie. O sea, sus estudios nos van a mostrar ciertas habilidades, pero dígame usted, ¿cuál es el beneficio para, primero, a los individuos que usted está estudiando y segundo, para la especie? Y una corriente que hay muy fuerte es la de la corriente de la bienestar animal.
Entonces, esto ya nos está afectando a nosotros y pienso que es un buen desarrollo. Pienso que eso es una cosa que está muy bien. Pero también está llegando a la sociedad. La sociedad va a pedir que se hagan las cosas de una forma determinada. Y esto va a cambiar las cosas, cómo se hace la investigación y cómo se realiza el entrenamiento. Después, en general, y está muy vinculado con lo que me comentabas, casi, ¿cómo crees que deberían influir los conocimientos sobre cognición animal en nuestra convivencia con los animales cotidiana, en su manejo y en su entrenamiento? Yo pienso que es un conocimiento fundamental y es el conocimiento que nos va a permitir, una vez uno sabe, nos va a permitir hacer unas conductas que no hacíamos y dejar de hacer otras que hacíamos. Por ejemplo, a la que se demuestran ciertas capacidades a nivel de bienestar animal, pues ya hay maneras de tener animales en cautividad que no se permiten. ¿Por qué? Porque se ha descubierto que hay ciertas capacidades que tienen y que por lo tanto sufrimiento animal es posible. Y por tanto tenemos que cambiar la forma en que interactuamos con ellos, la forma en que los manejamos, la forma en que convivimos con ellos si están en nuestra casa, ¿no? O sea que la ciencia está teniendo un impacto, tal vez no un impacto muy rápido, pero es que eso es cierto en cualquier sentido. La ciencia cambia, pero cambia poco a poco. Pero los conocimientos se incorporan dentro de cuestiones de manejo y cuestiones de convivencia. Y de hecho hay algunos de mis colegas que el tema que ellos estudian es el de bienestar animal. O sea, son científicos que están estudiando bienestar animal. Esto tendrá un impacto, seguro. Ahora te quería hacer tres preguntas que estas las voy a leer, pues son de la revista Ciencia Cognitiva, con la que ha colaborado en tu seminario. Así que los voy a leer para que después no me tiren de las orejas los autores. La domesticación ha modificado la mente de los perros, haciéndoles adquirir capacidades centralmente humanas, como la comprensión de intenciones. ¿Se ha dado un proceso similar en otras especies domesticadas, pues gatos, caballos? Y si no se ha dado, ¿a qué se puede deber y si sería posible conseguirlo? Algunas sí, por ejemplo, hablábamos antes de las cabras. Por ejemplo, a las cabras uno puede utilizar el dedo índice para indicar dónde tienen que ir a buscar comida y lo pueden hacer, o sea, no tranquilamente. Esto es muy difícil de hacer con un chimpancé, es más difícil de hacer también con un lobo. Se les puede entrenar, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, las cabras, especie doméstica, pues también son capaces de utilizar estos signos que utilizamos también con perros. Si tú intentas hacer lo mismo con cabras salvajes, es que no funciona. Una de las cosas que ha pasado con la domesticación es que los animales son mucho más tranquilos. Cuando los animales son mucho más tranquilos, pues prestan atención, no tienen miedo del humano. Entonces esto automáticamente les pone a un nivel diferente a la hora de extraer estímulos del humano. Y una vez ya tienes esta atención, este temperamento diferente, que implica una atención diferente, entonces ya te pones en una posición para aprender cosas nuevas. O sea, que ha sucedido en otras especies domesticadas, pero tal vez hay cosas que tal vez no han sucedido. Y esto es lo que se tiene que investigar. Ahora ya sabemos bastante más de lo que sabíamos sobre perros a nivel de investigación que hace unos años, pero todavía sabemos muy poco sobre otras especies domésticas, muy poco. Y por tanto, para decir dónde están las similitudes y dónde están las diferencias, todavía tenemos mucho trabajo por delante. Y esta es una pregunta que me parece muy interesante. ¿Es cierto que las capacidades cognitivas que los perros han adquirido mediante la domesticación no las aplican en absoluto cuando se relacionan con otros perros? Esto es una disociación que pasa. Hay cosas que, por ejemplo, cuando están trabajando con nosotros, están haciendo cosas con nosotros, hacen cosas que no hacen con otros perros. Y lo que sucede, yo creo, es que nosotros estamos jugando un poco un rol de controlador. Y entonces cuando el perro, por ejemplo, se desvía un poco, pues podemos traerlo. O sea, estamos un poco controlando la interacción. Cuando esto no sucede, cuando hay otro perro que no controla la interacción, entonces es cuando, por ejemplo, no hay la cooperación que se ve con humanos o no hay la comunicación que se ve con humanos, etcétera. O sea, tenemos que pensar que aquí tenemos a dos especies que están interactuando, pero no están interactuando
por decirlo así, al mismo nivel cognitivo. Nosotros estamos haciendo un trabajo complementario. O sea, lo que nosotros aportamos no es exactamente lo mismo que lo que aporta el perro. Y por tanto, cuando quitas un componente y pones a otro perro que es un componente igual al otro, entonces claro, no va a salir lo mismo. Porque la interacción entre las especies está basada en diferentes niveles de interacción. Esto también se ve, por ejemplo, con chimpancés. O sea, hay algunos estudios de cooperación con chimpancés que, por ejemplo, cuando están trabajando con un experimentador, el chimpancé coopera fantástico. ¿Por qué? Porque el humano está aportando un aspecto de andamiaje para mantener la interacción. En cuanto sacas ese aspecto de andamiaje, la interacción se acaba. Si pones a otro chimpancé y los pones a colaborar, algunos estudios que sí, que los chimpancés colaboran. Pero hay otros que en cuando cambias el humano por un chimpancé, dejan de trabajar juntos, por ejemplo. Y es por eso, es porque nosotros constantemente, una de las cosas que hacemos a nivel cognitivo, que hacemos mucho más, es proveemos una especie de andamiaje a otros individuos que están trabajando con nosotros. Eso los niños, por ejemplo, es fundamental. Por eso tenemos la motivación de enseñarles, tenemos la motivación de hacer cosas para ellos. O sea, no únicamente nuestra cognición es diferente, sino que tenemos esta inclinación a realmente ayudar a otros a hacer cosas a nivel psicológico. Y claro, si ese soporte no está, entonces es cuando las cosas, pues algunas de las cosas que hacen con nosotros, no hacen con otros perros. Se supone que la capacidad de interpretar intenciones dotó a nuestros antepasados de ventajas a la hora de predecir el comportamiento de sus presas y mejorar, por tanto, la probabilidad de cazarlas. Si los perros han desarrollado un poco esta capacidad, ¿no deberían de aplicarla para predecir también el comportamiento de otros animales, como presas potenciales, o los perros ganaderos con las ovejas, con las cabras? Depende de lo abierta que sea esta capacidad, porque podría ser que depende, y podría ser una capacidad que ha evolucionado en un contexto determinado y únicamente se aplica en ese contexto, pero cuando lo intenta sacar de ese contexto no funciona. Hay especies que sí que lo podrían aplicar a diferentes aspectos, pero otras especies tal vez no. Entonces, si esto los perros lo pueden aplicar fuera de otro contexto o no, es una cosa que se tiene que estudiar. Normalmente se había pensado que, por ejemplo, las teorías de una hipótesis bastante popular sobre la evolución de la teoría de la mente había sido que únicamente se utiliza y se despliega para cuestiones de competición. Y es cierto que en cuestiones de competición es muy importante y se ve muy bien, pero ello no quiere decir que cuando dos chimpancés están cooperando no estén utilizando la misma maquinaria para solucionar problemas. Es más difícil de obtener datos sobre esto, pero yo no querría decir que únicamente en un contexto competitivo utilizan estas capacidades. Lo que se trataría de hacer es observar las capacidades en un contexto determinado y entonces ver si lo pueden aplicar a otro. Si hay ciertas capacidades de los perros, como puede ser la comprensión de intenciones que hemos mencionado antes, que se consideran centrales también en la condición humana, ¿sabes? Y que pensamos que son fruto de la domesticación, ¿no sugiere que esas mismas capacidades en los humanos pueden ser el resultado de habernos autodomesticado? O sea, en otras palabras, ¿no implica esto es recursivo, no implica esto que la evolución cultural y no el innatismo es la principal responsable de las habilidades más típicas, más característicamente humanas? Pero es que tienen que ir juntas. O sea, porque, por ejemplo, tú dices, bueno, es que la biología y la cultura están juntas, no las puedes separar. Entonces, uno podría pensar, bueno, es que todo lo que los humanos son hoy es cultura. Y no es cierto, porque tenemos unas capacidades cognitivas que si no tuviéramos un cerebro que las pudiera soportar, es que no las desarrollaríamos. Evidentemente que el cerebro que tenemos y la cultura que tenemos interactúan y el fenotipo que se observa es la interacción de estas dos. Pero no tendríamos, pienso, que caer en la tentación de decir, bueno, todo lo que los humanos hacen es cultura. No, 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 no. Hay una base biológica muy importante. Y de hecho, si uno mira a las patrones culturales, hay muchos de ellos que realmente tienen una significación biológica fundamental. O sea, no es que ahora que nosotros los humanos tenemos cultura, nos hemos independizado de las bases biológicas en absoluto. O sea, la pelea que ha habido entre cultura por un lado y biología por otro no tiene sentido. O sea, la cultura es un resultado
biológico, es algo que sin la biología de por medio no hubiera aparecido. No, si no hay un soporte biológico no puede aparecer. Entonces, una cosa sobre la intención de los perros. Cuando dices que los perros leen las intenciones, depende de cómo estés utilizando las intenciones, porque de hecho depende de la definición que utilices. Yo estaría de acuerdo o no estaría de acuerdo. Hay algunas, si por ejemplo utilizas una definición de si están atribuyendo intenciones a otros individuos a nivel de un estado mental, yo no pienso que hayan muchos datos que permitan hacer esta afirmación. Pero si intenciones se está utilizando de una forma más amplia, como por ejemplo que tienen conducta intencional, conducta que busca un objetivo y son capaces de utilizar diferentes conductas de forma flexible para obtener este objetivo, si eso es a lo que nos estamos refiriendo por conducta intencional, entonces sí que tienen conducta intencional y tienen intenciones que gobiernan el comportamiento. O sea que de nuevo, no hace falta que tengamos una gran discusión sobre si tienen o no tienen intenciones. Muchas veces nos podemos ahorrar las discusiones encendidas si simplemente podemos ver, bueno, a qué nos referimos cuando hablamos de intenciones. Bien, y para terminar, también quería terminar con dos preguntas también personales. Uh-huh. El primero, ¿cuál ha sido el momento más emocionante de tu carrera como investigador? No sé, cada vez que piensas que no van a hacer una cosa y la hacen. Que te das cuenta que todavía hay muchas cosas que aprender. Y evidentemente esto no lo dudas, ¿no? Pero cuando, por ejemplo, la cosa que dices, es increíble que puedan hacer esto. Pero ahí está, ¿no? Aquello que dices, no hay ninguna teoría que predice que serían capaces de hacer esto. Y entonces cuando les pones el test y lo hacen. Eso es, bueno, increíble. No sé, es una sorpresa y además es la bomba. Y la última, ¿sabes? ¿Qué te gustaría descubrir sobre la cognición de los animales? Mira, una cosa y eso lo había escrito, una cosa que me gustaría saber, y tengo que decir que hay cosas que la ciencia no tiene respuestas, pero una cosa que me encantaría saber es, por ejemplo, cuando un chimpancé o un perro, si se acuerdan de cuando eran pequeños, si tienen lo que se llama memoria autobiográfica o memoria episódica. O sea, tú te acuerdas cuando tuviste tu primera bicicleta y te acuerdas quién estaba allí, quién te la dio, etcétera, etcétera. Y las caídas posteriores. Y las caídas posteriores. O sea, estos son vivencias que tú tienes y tú puedes pensar y te puedes acordar y estas vivencias que son muy personales. A mí me gustaría saber si ellos también tienen estas vivencias personales. Actualmente es muy difícil saberlo, porque no tenemos instrumentos que nos permitan averiguarlo. Pero, por ejemplo, a mí me gustaría saber si el chimpancé se acuerda de aquella vez que se encontraron con el leopardo, y quién estaba allí, y qué hicieron, y qué pasó. Eso es una pregunta que podemos preguntar a nuestros hijos, y ellos nos pueden decir las cosas, ¿no? Y piensa que nosotros, una de las cosas que hacemos es hablamos sobre esto y recordamos, etcétera. Esto es muy importante para crear nuestras memorias personales. Pues me gustaría saber si son capaces de tener estas memorias personales, de ellos se acuerdan de estos momentos. Pero como digo, de momento todavía no tenemos instrumentos que nos permitan responder a esta pregunta. Esta es una de ellas, que me gustaría saber si tienen estas vivencias privadas personales de las que se pueden acordar. Pues muchísimas gracias, De Josep, nada. por Muchas dedicarnos gracias. este tiempo. Muy bien, gracias.